Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que, como siempre, queremos analizar a fondo. Vamos a hablar de *Andercel y la verdad que dijo, y cómo reaccionará Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja icónica, de su química en pantalla y de su vida personal, así que prepárense para un análisis detallado, lleno de especulaciones fundamentadas y por supuesto con todo el cariño que le tenemos a nuestros artistas. Si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más fresca y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles contenido de mayor calidad. Así que ya saben, denle a ese botón rojo que dice suscribirse. Ahora entremos de lleno en materia. El título de hoy no deja lugar a dudas, Andercel ha dicho la verdad. Pero, ¿a qué verdad nos referimos? ¿Y por qué la reacción de Kerem Bürsin es tan esperada y analizada? Bueno, para entender esto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Como saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam y rápidamente capturaron nuestros corazones con su química. Lo que comenzó como una relación profesional se convirtió en un torbellino mediático, y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación hasta cierto punto, todos éramos testigos de su cercanía, sus gestos, y esa complicidad que traspasaba la pantalla. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene sus giros, y hace ya un tiempo que su relación, o lo que pareciera serlo, llegó a su fin. O al menos, eso nos hicieron creer. Lo que ha estado circulando últimamente y que ha encendido las alarmas de todos los fans, son unas declaraciones recientes de Andercel. Sin entrar todavía en los detalles específicos de lo que dijo, porque eso es lo que vamos a desmenuzar, la clave está en que parece haber revelado algo, una verdad, que hasta ahora permanecía oculta o ambiguamente tratada. Y es precisamente esa verdad la que nos lleva a preguntarnos cómo reaccionará Kerem Bürsin. Porque Kerem, como muchos saben, es una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada, pero a la vez, su reacción ante ciertos eventos siempre genera mucho interés. Vamos a analizar primero, y esto es crucial, el contexto de las declaraciones de Hande. A menudo en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras. ¿Habló de su relación pasada con Kerem? ¿Se refirió a algún malentendido? O quizás a un nuevo capítulo en su vida que antes no se atrevía a compartir. La clave está en la intención detrás de sus palabras y en la información concreta que ha compartido. Si Hande ha decidido hablar, y hablar con la verdad, esto puede significar muchas cosas. Podría ser un intento de cerrar capítulos, de aclarar malentendidos, o incluso de marcar un antes y un después en la percepción pública de su relación con Kerem. Pensemos en las posibles verdades que Hande podría haber compartido. Una posibilidad es que haya aclarado la naturaleza de su relación con Kerem. Durante mucho tiempo hubo especulaciones, idas y venidas, y una cierta ambigüedad que alimentó aún más el interés. Si Hande ha dicho la verdad, podría ser que finalmente revele si lo que vivimos fue una relación de verdad, si hubo amor, si hubo compromiso, o si fue algo más complejo, algo que la prensa y los fans idealizaron. Por ejemplo, podría haber admitido que las cosas no fueron tan perfectas como parecían, o quizás, al contrario, confirmar que sí hubo un amor profundo y sincero, pero que las presiones externas o diferencias personales llevaron a la ruptura. Otra posible verdad podría estar relacionada con el motivo de su separación. A menudo, cuando las parejas de famosos rompen, se especula sobre infidelidades, terceras personas, o incompatibilidad. Si Hande ha hablado con la verdad sobre las razones de su ruptura con Kerem, esto podría cambiar por completo la narrativa que hemos estado manejando. Podría ser que la causa fuera algo completamente inesperado, algo que nadie imaginaba. Por ejemplo, podría haber revelado que la distancia, los compromisos laborales o incluso la presión mediática fueron los verdaderos culpables, y no, como se rumoreaba, alguna disputa interna o falta de entendimiento. Una tercera opción, y esta es muy interesante, es que la verdad de Hande no se refiera directamente a Kerem, sino a su propia experiencia y crecimiento personal. A veces hablar con la verdad implica reconocer errores propios, aceptar nuevas realidades, o compartir lecciones aprendidas. Si Hande ha dicho algo relacionado con su crecimiento personal después de su relación con Kerem, esto podría ser una señal de madurez y de que ha pasado página. En este caso,
La reacción de Kerem sería más indirecta, quizás de apoyo o simplemente de indiferencia, si la declaración de Ande no lo involucra directamente. Ahora, ¿cómo podría reaccionar Kerem Bürsin ante estas posibles verdades? Kerem es conocido por ser un hombre inteligente, sensible y, como mencioné, reservado. Su reacción dependerá enormemente de la naturaleza exacta de lo que Ande haya dicho. Si Ande ha hablado de una verdad que enaltece su relación pasada, que reconoce el amor y el respeto mutuo, es probable que Kerem reaccione con una mezcla de nostalgia y gratitud. Podría, si se siente cómodo, responder de manera sutil, quizás con un comentario en redes sociales, un like a una publicación que resuene con sus palabras, o incluso, si la situación lo amerita, una declaración pública discreta. Kerem tiende a ser un caballero, y si Ande ha hablado positivamente de su tiempo juntos, él probablemente apreciaría ese gesto y respondería con la misma elegancia. Podría ser que en privado haya habido una comunicación previa, o que Kerem se entere por los medios y su reacción sea una reafirmación de ese respeto que siempre pareció existir entre ellos. Si por el contrario Ande ha revelado una verdad incómoda, quizás sobre algún malentendido, alguna dificultad o algún aspecto menos positivo de su relación, la reacción de Kerem podría ser más cautelosa. Kerem no es alguien que se lance a los escándalos, por lo que es probable que evite una confrontación pública. Sin embargo, no es de extrañar que si se siente aludido o si cree que la verdad ha sido tergiversada, podría optar por una respuesta más directa, pero siempre con un tono medido. Podría ser que emita un comunicado escueto, o que confíe en la discreción de su equipo para aclarar la situación. También existe la posibilidad de que simplemente decida ignorar las declaraciones, confiando en que el tiempo y la falta de más detalles por parte de Ande desinfle el tema. Su reacción, en este caso, sería un reflejo de su deseo de mantener la calma y evitar alimentar controversias innecesarias. Ahora, ¿y si la verdad de Ande se centra en su crecimiento personal y en cómo ha superado la etapa de su relación con Kerem? En este escenario, la reacción de Kerem sería, con toda probabilidad, de apoyo y respeto. Kerem siempre ha mostrado interés en el bienestar de las personas cercanas a él, y si Ande ha encontrado su camino y está feliz, él probablemente estaría genuinamente contento por ella. Su reacción podría ser simplemente la de un amigo o excompañero que se alegra por el éxito y la felicidad de la otra persona. Quizás un mensaje privado de felicitación, o un simple reconocimiento de su evolución. No esperaría que Kerem se exponga públicamente en este caso, sino que su reacción sería más íntima y personal. Un factor clave a considerar es la comunicación entre ellos. ¿Se han hablado Ande y Kerem después de estas declaraciones? ¿Han tenido alguna conversación privada? En el mundo del espectáculo, a veces las declaraciones públicas son el resultado de acuerdos privados, o en su defecto, de decisiones individuales después de haber agotado todas las vías de comunicación. Si Ande ha decidido hablar, es posible que haya considerado la posibilidad de cómo esto podría afectar a Kerem, y quizás incluso haya intentado anticipar su reacción. Kerem, por su parte, al ser una persona con gran inteligencia emocional, probablemente sabrá discernir entre la verdad objetiva y la interpretación mediática. Vamos a pensar en las repercusiones mediáticas de la reacción de Kerem. Si Kerem reacciona de forma contundente, ya sea positiva o negativa, la noticia explotará. Los titulares serán inevitables y los fans se dividirán entre quienes apoyen a Ande y quienes defiendan a Kerem. Si Kerem opta por la discreción, esto también generará especulación. La prensa intentará buscar pistas, analizar cada gesto, cada silencio. La falta de una reacción clara por parte de Kerem podría ser tan significativa como una declaración contundente, ya que alimentaría el misterio y la intriga. Es importante recordar que la vida personal de Ande y Kerem ha sido objeto de un escrutinio público muy intenso. Cualquier declaración, por mínima que sea, tiende a ser magnificada y analizada hasta el último detalle. La verdad de Ande podría ser un simple comentario sobre su vida actual, pero si está relacionado de alguna manera con Kerem, la atención se centrará inevitablemente en él. Analicemos ahora las posibles motivaciones de Ande al decir esta verdad. Podría ser un deseo de liberarse de las expectativas, de aclarar su propia narrativa, o de cerrar un ciclo. A veces las celebridades sienten la presión de mantener una imagen pública determinada, y hablar con la verdad es una forma de reconectar consigo mismas y con su audiencia de una manera más auténtica. Si Ande ha estado lidiando con rumores o con una versión distorsionada de su pasado, su declaración podría ser un acto de autodefensa y de reivindicación.
Por otro lado, Kerem Bürsin es un artista que ha sabido mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. Su reacción, si llega, probablemente será coherente con esa trayectoria. No esperamos un drama público o un intercambio de declaraciones incendiarias. Lo más probable es que si reacciona, lo haga con prudencia, con un sentido de respeto hacia su propia imagen y hacia Ande, independientemente de la naturaleza de lo que ella haya dicho. Su reacción podría ser un reflejo de su madurez y de su capacidad para manejar situaciones complejas con elegancia. Y aquí es donde entra el factor fans. Los seguidores de Ande y Kerem son muy apasionados. Una reacción de Kerem, sea cual sea, será recibida con una avalancha de opiniones y análisis en las redes sociales. Habrá quienes especulen sobre un posible reencuentro, quienes lamenten la ruptura, y quienes simplemente deseen la felicidad a ambos por separado. La reacción de Kerem, en este sentido, no solo afectará la percepción pública de su relación pasada, sino que también influirá en la dinámica de sus respectivos fandoms. Consideremos también la posibilidad de que la verdad de Ande sea algo que Kerem ya sabía, o algo que ambos compartieron en su momento. Si Ande ha dicho algo que es un secreto a voces, o que ya ha sido discutido entre ellos, la reacción de Kerem podría ser de sorpresa ante la decisión de Ande de hacerlo público, pero no tanto por el contenido en sí. En este caso, su reacción se centraría más en la forma y el momento de la revelación. En definitiva, la forma en que Kerem Bürsin reaccionará a la verdad de Ande Erçel dependerá en gran medida de los siguientes factores: la naturaleza específica de la verdad revelada, el tono con el que Ande la haya expresado, el nivel de implicación directa de Kerem en esa verdad, y la estrategia de comunicación que Kerem y su equipo decidan adoptar. Lo que sí podemos anticipar con cierta seguridad es que Kerem no será impulsivo. Si reacciona, lo hará de manera calculada. Podría optar por el silencio, que a veces grita más que 1000 palabras, o por una respuesta sutil y diplomática. Lo más probable es que su reacción sea un reflejo de su personalidad, de su respeto por la privacidad y de su deseo de mantener un perfil bajo en lo que respecta a polémicas. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado las posibles implicaciones de las declaraciones de Ande Erçel y hemos especulado sobre cómo Kerem Bürsin podría reaccionar ante ellas. Hemos explorado diferentes escenarios, desde el apoyo mutuo hasta la cautela, pasando por la posibilidad de un silencio elocuente. Lo que está claro es que la conexión entre Ande y Kerem, aunque haya terminado, sigue generando un interés enorme y cualquier detalle, cualquier verdad que surja, será analizado con lupa por sus seguidores y por los medios. La expectativa ante la reacción de Kerem es tan grande como la intriga por lo que Ande ha decidido revelar. Esperamos que este vídeo les haya resultado tan interesante y entretenido como a nosotros prepararlo. Siempre nos encanta traerles estos análisis profundos sobre el mundo del espectáculo. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionará Kerem Bürsin? ¿Cuál creen que es la verdad que Ande ha dicho? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leer sus opiniones y especulaciones. La conversación apenas comienza. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem o que simplemente disfruten de los chismes del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.